bueno, tenemos que comentar el hecho de que las Cortes Generales le dieron trámite parlamentario a una ley de concesión de la nacionalidad española a los saharauis. Eso tiene un montón de consecuencias para nosotros y creo que sería importante debatirlo. Pero antes de eso, uno de los temas que han quedado en el tintero y que creo que por fuerza tenemos que hablar es la famosa reconcentración de Weyler, ¿no? Cada vez que uno va a hablar algo, ¿no?, se sale la reconcentración de Weyler. Entonces, ¿qué lectura se le puede dar sin llegar a una apología ni de Weyler, ni de, o sea, están tratando de encontrar las claves objetivas de qué llevaron al gobierno español a tomar esa decisión? Y yo solo quiero, antes de darte la palabra, ¿no? ¿Cuál es la situación que encontró Weyler? ¿Qué encontró Weyler cuando llegó? Y cuando uno peina la prensa, antes de o sea, Weyler toma posesión de su cargo en febrero del 96. Y la prensa entre, digamos, septiembre del 95 y febrero del 96 es realmente horrible. Es la cantidad de bandidos que habían por ahí. De estas partidas de insurrectos que lo que hacían era entrar en las poblaciones y digamos, ultrajar las propiedades, las personas. O sea, era una situación caótica. Arsenio Martínez Campos, que es el sucesor de Weyler, con su política de indulto, no había logrado, o sea, los cubanos le cogieron la baja a Martínez Campos porque se acogían al indulto y a las 2 semanas se volvían a la manigua. Es decir, que era una situación compleja y era una situación que, ¿cómo le damos solución? Y la reconcentración fue una solución que no se le ocurrió a Weyler, pero sí Weyler tenía ya experiencia haciéndolo. Entonces, bueno, tírala. Bueno, Weyler es un personaje maltratado en la historia, en ocasiones con razón y otras veces sin razón. Es lo que tú decías, no se puede hacer apología, pero no se puede hacer apología de nadie. Si tú quieres entender la historia, tienes que acercarte a los seres humanos tal cual como son y punto. Tienes que ver la parte negativa y positiva. Partiendo de que todo es blanco y negro, pues no vas a entender la historia tiene matices. Weyler es un personaje muy llamativo. Bueno, este tipo viene de una cultura prusiana, no es en vano su casquito con el pincho y el apellido, ¿no? El apellido no es un apellido que ni siquiera nosotros conocemos como apellidos españoles, ¿no? En España le dicen Weyler, ni siquiera le dicen Weyler, porque, claro, viniendo de Prusia, su familia, su padre, su madre sí es española, pero es una familia prusiana que vino dando servicio militar en España durante generaciones, ¿no? Y Weyler o Weyler, vamos a decirle Weyler, no vamos a entrar en el detalle, yo lo siento por nuestros amigos españoles que seguramente dicen, no, nosotros le decimos Weyler, bueno, en fin. Peritas y higuitos. Y no se dice peritas y higuitos, se dice peritas e higuitos. Es chiquito. Y para eso me ha hecho subir 7 pisos vieja. Él viene de una familia de amplia tradición militar, pero este muchacho que fue criado bajo esta disciplina prusiana, que tiene además este amor por España y por la España imperial, esta España extensa que llegaba hasta América, ¿sí? Es un personaje que va a estar enrolado en los conflictos principales del siglo XIX y hasta el XX, pero en los conflictos del siglo XIX, muy joven, Weyler se va a República Dominicana. En aquel momento no era República Dominicana, sino, bueno, hay una etapa de independencia de Haití. Los dominicanos se separan, es decir, se logran liberar de los haitianos, porque claro, nosotros vemos casi siempre a los haitianos como los pobrecitos que salieron de los franceses, la primera revolución negra, bueno, el desastre haitiano, es como es que hay que llamarle. No, se querían quedar con toda la isla. Exacto, era quedarse con toda la isla y masacrar a todos los hispanos. Vamos a estar claros. ¿Y quiénes lucharon contra él? Gómez luchó contra él, los hermanos marcanos lucharon contra los haitianos, odiaban a los haitianos, no los podían ver, ¿ya?
cuando se logra la independencia de los dominicanos con Haití, pues bueno, estaba la amenaza de que hubiese una reconquista haitiana. Y se anexan a España. Exacto, en el momento de la anexión a España, y los dominicanos solicitan esta anexión. España, reticente, pero acepta, porque hay un llamado de los hermanos. Fíjate, ese concepto de que nuestros hermanos nos están llamando para defenderlos ante la barbarie haitiana, y España entonces manda un ejército para apoyar al nuevo territorio, incluso con beneficios desde el punto de vista legal, tributario, porque acaban de salir de una guerra. Es decir, España, aunque no quería anexarse al territorio, ante la solicitud de los dominicanos, se anexa el territorio y manda un ejército. ¿Sí? Hay que darle el enfoque como es. No, sí. La gente tiene que entender de que Dominicana estaba necesitando la ayuda de una potencia y llama a la potencia madre y le dice, volvemos nuevamente a tu seno. Weyler está allí, va como soldado a Dominicana. ¿Quién es el guía de Weyler? Uno de los hermanos Marcano. Fíjate cómo los personajes se van conectando. La lucha allí se va a volver cruenta porque un grupo de dominicanos van a irse en contra del gobierno y van a decidir que no, que lo que van es a restaurar la república y van a luchar contra ese retorno a España. ¿Quiénes luchan en contra de la república? ¿Quiénes luchan a favor de España? Máximo Gómez. Ajá, exacto. Y los hermanos Marcano. Cuando esa guerra fracasa, recuerden, Weyler, Gómez y los hermanos Marcano eran parte del mismo team. Ellos luchaban en forma de guerrilla. Fue allí en Dominicana donde Weyler se convierte en el principal estratega contraguerrillero, porque fue guerrillero. Es decir, él luchó en forma de guerrilla y él entendió cómo funcionaban las guerrillas. O sea, no había dentro del ejército español una mente más brillante en la lucha contraguerrillera como fue Weyler, que desde joven se está formando en la guerra irregular. O sea, un concepto que en aquel momento todavía no estaba completamente aceptado en las grandes academias militares. Claro. Y Weyler rompe con eso. Fíjate que es un tipo visionario desde ese punto de vista. Él y Máximo Gómez son las dos mentes guerrilleras más grandes que dio la hispanidad a final del siglo XIX. Puede sonar feo, pero es que es así. Y eso no significa que tú seas una mente guerrillera, no significa que tú seas ni bueno ni malo. Está claro. Eso no tiene ninguna composición ética hasta ahí. Porque guerrillero hijo de puta hay de todos en este mundo, hasta con boina y con estrellas, para que no, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Entonces, cuando la guerra se acaba en Dominicana con el fracaso de la anexión, Gómez y los hermanos Marcanos se van a Cuba y Weyler también. En el caso de los dominicanos, especialmente con Gómez y los hermanos Marcanos, estos personajes solicitan su reincorporación al ejército español acantonado en Cuba, pero ellos deciden, tal vez hay un error, tal vez en el pensamiento militar español, en el que al esta gente venir formados de una guerra de guerrilla, no debían estar dentro de los mandos formados en academia del ejército español. Es comprensible, pero tal vez es un error. ¿Qué ocurre? Al no recibir ellos los beneficios que esperaban y recibir tal vez propuestas secundarias dentro del ejército, se molestan. Y en el año 1968 son los hermanos Marcanos, antiguos guías y amigos de Weyler, los mismos que se sublevan contra España, el grito de el grito de Baire. No. ¿El 68? ¿Cómo se llama? La de Majagua. Bueno, el grito de la de Majagua, claro, estamos ahí. Uno de esos por ahí anda. En uno de los tantos gritos, bueno, el grito de la de Majagua, y viene la batalla de la primera carga al machete. ¿Sí? Esta primera carga al machete que es liderada por los dominicanos, Gómez y los hermanos Marcano. Pero hay un detalle interesante aquí. Tú dirás, bueno, ¿y Weyler dónde está? Weyler va en la comitiva a la que asaltan en el primer
en la primera carga al machete. Esa comitiva desastrosa en la que los machetearon y ha sido descrita en la historiografía sobre ese evento como una de las cosas más atroces que se pudieron haber imaginado por la gravedad de las heridas recibidas por los soldados, porque no es lo mismo matar a alguien con una espada o de un disparo que meterle un machetazo donde el miembro a veces queda colgando. Es decir, las descripciones son muy gráficas y Pero es son una realmente... carnicería. Fue una carnicería. Fue un desastre para la columna española Y que... España no se lo Oye, ¿de dónde esperaba. le venía la cuestión? Y ellos no se esperaban esa, o sea, esa gravedad, ¿no? Me imagino. Exacto. Y entonces, pero son los mismos compañeros, antiguos compañeros de Weyler, los que los están atacando. Ellos se conocen, saben cómo funcionan. Es el momento de la sorpresa. ¿Qué ocurre? El que está a cargo de la columna dice, hay que regresar. Hay que regresar porque nos han dejado malheridos. Y Weyler interviene y dice, si regresamos, ahí viene el gran detalle que tiene Weyler como mente estratégica, ¿no? Como estratega militar, va a bajar la moral de los soldados. Como estamos, hay que seguir hasta donde vamos. Es decir, hay que terminar el recorrido. No podemos ahora coger y regresar porque será una victoria moral para los que nos atacaron y será una derrota completa para nosotros. Y eso se va a recoger en la historiografía, especialmente como la visión de Weyler sobre la guerra de guerrillas, sobre cómo mantener a un ejército con la moral elevada, etc. Pero, y es una cosa, Estamos hablando de increíble. 1968. Exacto, pero algo increíble que es que Weyler y Gómez van a ser adversarios, van a ser enemigos durante 30 años. Es decir, esto es algo es interesante, es muy interesante y que no se suele comentar en la historiografía, no se suele comentar. Que ambos se forman en el mismo lugar. En una etapa se forman estando juntos como compañeros de combate y en la otra etapa como enemigos. Exacto. Sí, para que la gente vaya comprendiendo que la gente cambia. La gente cambia. Gómez luchó por España, luchó por la reina, por la reunificación de Dominicana y después está del otro lado luchando contra la gente que lo fue a defender. Exacto. Por eso yo siempre digo que hay un elemento personal. Hay un elemento personal que te lleva a ti. En este caso, Gómez, cuando no le quisieron reconocer porque bueno, venía de luchar con la guerrilla, no le quisieron reconocer sus méritos. Y manda para carajo a España y se convierte en un enemigo de España. Del mismo modo, si vemos, por ejemplo, a José Martí, hay cosas en la historia personal que los hace ganar toda la fuerza que necesitan para ir en contra de ese poder. Es decir, que el sustento ideológico aquí a mí me parece que no es tan fuerte. El sustento ideológico tiene que ver con algo personal. Es un problema de una vendetta personal, es un problema, una inquina tuya contra este que me hizo esto o me hizo lo otro. Pero eso ocurre siempre, es decir, asumir de que la gente se está sublevando simplemente porque hay una identidad nacional y hay una opresión del extranjero sobre Cuba. O sea, no existía nada de eso. Es decir, eso es un invento a posteriori, ¿ok? Para poder argumentar. Hay razones mucho más loables, incluso mucho más defendibles para una guerra de independencia, para una lucha contra un gobierno establecido y derrocarlo por la vía de la violencia, que inventarte narrativas que no son correctas y que se destruyen fácilmente. Pero son las narrativas que existen, son las narrativas además que se han establecido. Y eso claro, genera... y que son mitológicas, son completamente mitológicas, es decir, no corresponden con la realidad. Cuando tú te pones a ver, hay mucha información sobre oficiales mambises que realmente lo que habían ocurrido era que eran bandoleros de camino. Exactamente. Y que se mangoche, por ponerte un ejemplo, un asaltante de camino que devenido en patriota. No, este tipo ya estaba perseguido, estaba cercado, el hombre se cambia y dice, ok, ahora voy a prestar servicio aquí. Es como los piratas, que tú puedes pensar que los piratas británicos tenían un sentimiento nacional. Oh, chicos, no, claro había que no. Un beneficio detrás de todo eso y prestaban un servicio simple. ¿Ok?
Gómez, que no, que Gómez, que como tuvo un hijo cubano, no me vengan con huevadas. Es decir, la realidad aquí es que Gómez estaba resingado de lo que le habían hecho Exacto. y ya. Exacto. Hubo un resentimiento personal y que está más que claro. Y ese mismo resentimiento es el de los hermanos Marcano, etcétera. Pero bueno, esa es una historia aparte. Seguimos con Weyler. Weyler es un personaje que va a estar en donde quiera que haya un punto caliente en el Imperio Español. Lo mandan para Filipinas. En Filipinas, igual vuelve a ser un personaje contradictorio, porque sí, reprime. Es un personaje que es conocido por su, le dicen elevado nivel de crueldad. Sí, cuando un militar reprime, evidentemente la crueldad está detrás de todo eso, ¿no? Imagínate tú, mira, yo te voy a decir una cuestión con respecto a otro personaje histórico. Hace algún tiempo yo veía un documental sobre Saladino y había un historiador pakistaní cuyo nombre no me quiero recordar. Buenísimo historiador, yo he leído bastantes libros de él, pero no me acuerdo de él. Y este personaje decía, yo no tengo ningún problema con reconocer que Saladino era cruel, porque era la crueldad del momento. Y si había que decapitar a todo el mundo, lo decapitaba. ¿Por qué? Porque Ricardo Corazón de León hacía lo mismo y eso es lo que tocaba. Pero eso no quita que el tipo tuviese momentos de bondad o momentos de humildad o momentos. No sé. Los seres humanos son complejos y contradictorios. Sí. Pero además, del otro Nosotros le bando, podemos aceptar a Saladino las decapitaciones, pero no podemos aceptar de Weyler determinados niveles de crueldad ante determinadas represiones. Es que no hay que aceptarla. Tú no tienes que aceptar la crueldad, solo tienes que entender el contexto histórico. pero y el otro bando también, o sea, de la otra parte, no es que tenemos razones, ni es que tenemos un comportamiento lógico o un comportamiento razonablemente, digamos, equitativo. De la otra parte habían excesos, pero lo más importante que es cuando tú empiezas a hurgar, es la arbitrariedad de la otra parte. Es una arbitrariedad, o sea, las decisiones de Weyler es una reacción a una determinada realidad que no causó Weyler. A ver si me explico. A ver si me explico. O sea, cuando tú te lees de los tres bandos de Weyler, el primero, pues dice, bueno, es que hay un caos tal que esto es lo que hay que hacer. Hay que evitar que en los pueblos haya tal cosa, se van a reconcentrar la población de Santo Espíritu, de no sé dónde, porque es una reacción a un realengo 18 que habían formado estas partidas insurrectas. Pero él hereda esa estrategia. Lo que pasa es que el mismo Martínez Campos no se niega abiertamente a decir, no, yo no lo voy a hacer. Dice, el más adecuado para hacer esto es, ya está trazada la política. Hay una política que él hereda, él recibe, tienes que hacer esto, y Weyler viene y dice, ok, lo voy a hacer de esta manera, no voy a reconcentrar al país completo, voy a ir primero a zonas poblacionales del centro y el occidente y luego al oriente y se va extendiendo el bando de reconcentración. Fue paulatino, no fue una forma abrupta, y no fue igual en todas partes, no generó el mismo desastre en todas partes, etc. Ahora, pero mira, sobre esto yo quiero decir una cosa, es que la historiografía, como lo muestra, es que Weyler, que había una intención de diezmar a la población. Y eso no existió. Si hay alguna fuerza que se le puede imputar, es realmente al bando insurrecto, porque existen los despachos sobre Weyler enviando trenes con comida, con pertrechos, porque recuerda, la población estaba completamente reconcentrada. Estamos hablando de se crearon las cocinas económicas. Es decir, que en estos pueblos habían lugares donde el gobierno mandaba, el Estado mandaba comida para que se repartiera a la gente. ¿Y qué hacían los insurrectos? Volaban los trenes, volaban las líneas de tren para evitar que esa comida llegara. Eso a mí me parece que es algo más ¿sabes salvaje. qué nos ocurre a nosotros los cubanos? La incomprensión del funcionamiento entre gobierno civil y gobierno militar. Cuando tú te pones a ver las cartas, por poner un ejemplo, analizar la reconcentración, etcétera, cada uno, o sea, ahora yo no recuerdo exactamente de qué personaje es, pero es un alcalde que le dan la orden de que tiene que destinar parte del presupuesto que está destinando a alimentar a la población, a alimentar al ejército.
porque el ejército no tenía comida. Y el hombre dice, yo lo siento, pero es que el dinero que yo tengo aquí y el presupuesto que yo tengo es para alimentar a los reconcentrados y a la población en general. Yo tengo que garantizar el sustento de la población civil. Ustedes los militares verán cómo hacen. Y tuvieron que negociar, tuvieron que hablar, incluso llegar al punto de la amenaza a un alcalde que es un gobernador civil. O tú me das a mí el recursos o aquí va a haber problemas porque nosotros necesitamos alimentación para los soldados. Es decir, que los alcaldes, que son la representación del gobierno español por localidad, estaban viendo cómo alimentar a la población. Claro, si tú estás en una población rodeada donde no va a poder llegar alimentación, naturalmente va a haber escasez de alimento y va a generar hambruna. Pero hay más detalles importantes sobre Cuba y sobre el desastre del 97 con Weyler a la cabeza, que tiene que ver con las condiciones de la isla. La isla de Cuba es una isla insalubre, Sí. totalmente. Era una isla que masacraba a la población. Nosotros fuimos una isla con población exigua hasta el siglo XX. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Los mosquitos, la fiebre amarilla. Las descripciones sobre la fiebre amarilla son brutales. La gente estaba brincando de la fiebre, de las cuestiones. Había un vómito negro hasta el final, que era una cosa loca. Es decir, nosotros no tenemos idea de las enfermedades que existían ahí y que fueron progresivamente erradicadas durante el siglo XX. ¿Sí? Entonces, cuando tú buscas los datos del ejército español en la guerra del 95, el 20% del ejército muere sin haber entrado en combate. 20% del ejército. Te podrás imaginar qué tan insalubre es el territorio en el que nosotros habitamos. Y más el Oriente. Que los norteamericanos quisieron quedarse con Isla de Pino. Y toda la colonia norteamericana, lo único que queda es un cementerio. Ahí se murió todo el mundo, señores. En Cuba se moría todo el mundo. Ahí nada más sobrevivían los canarios. Vamos a estar claro. 4 gallegos, 4 canarios fueron los únicos que sobrevivían ahí. Y a duras penas. Entonces, ¿qué pasaba en Cuba? Pues eso, que si tú además que tienes un lugar agresivamente enfermizo, donde tienes tantas plagas que combatir, tienes el problema de los mosquitos que nos están golpeando hasta hoy, fíjate. Estamos hablando que el dengue en Cuba, si bien el dengue no te mata, te podría matarte, si bien el dengue no te mata, en Cuba todo el mundo coge dengue. Quien esté viendo esto ahora en Cuba, que me diga, si no conoce a alguien que no tiene dengue, imagínate en aquella época que no podía sobrevivir a la fiebre amarilla y que no podía sobrevivir a la malaria. Ahí estaba la malaria y la fiebre amarilla al pecho. ¿Y qué va a ocurrir? Que reconcentras a la población además está mal alimentada, está en condiciones de insalubridad, hay más personas haciendo sus necesidades en las calles, que se van a crear focos epidemiológicos y se va a generar un caos que va a afectar directamente al ejército. Una de las cosas que más se le reprocha a Weyler es que con su medida consumió también al ejército español. Lo debilitó desde el punto de vista físico, porque la población estaba conviviendo con el ejército y el mosquito que picaba a la señora que iba a morir una semana más tarde también te mataba a un soldado. Claro. Aquello fue desastroso. Cuando tú vas al nivel de mosquitá, ya te estoy hablando a nivel pinareño, que en son de Pinareño, que se dice la mosquitá. Hermano, era terrible en Cuba a tal punto que cuando creo que es en el libro Con el rifle al hombro de Horacio Ferrer, que dice que los mosquitos llegaban a ser tantos en la manigua, en el monte, que había que detener los caballos porque no había visibilidad. Los mosquitos se le metían en los ojos a los caballos se podían desbocar. Te podrás imaginar que tenían que a veces dormir en la copa de los árboles por el hecho de que era donde único corría una brisa en verano y ahí no llegaban los mosquitos. Es decir, el nivel de mosquitos en aquella isla insalubre era horrible. O sea, la medida tomada por Weyler, que no es de Weyler, sino que él es el que la ejecuta. Exacto. Era una medida destinada
a un caos total en la isla por el hecho de que tienes condiciones climáticas y epidemiológicas brutales Claro que no te favorecen. que no te favorecen. Y fue lo que pasó. Las personas murieron de disentería mediana, murieron de fiebre amarilla, de cólera, no sé si se habrá dado. En fin, aquello fue caótico. Ahora, viene la cuestión de la propaganda. La primera, es considerada por muchos historiadores, la primera guerra mediática del mundo fue la guerra del 95, que era la antesala de la intervención norteamericana. Y es la prensa norteamericana, la prensa amarilla norteamericana, que surge justamente en esta época, la que sin Weyler haber llegado a Cuba, ya decía el carnicero. La idea de que Weyler era un carnicero estaba en la prensa antes de la llegada de Weyler. Se van creando las condiciones para poder abalanzarse luego sobre un conflicto secesionista en Cuba y ponerlo como la gran liberación. Es decir, los norteamericanos usaron la prensa para validar la intervención que vendría después y fueron preparando a la opinión pública norteamericana con que España estaba cometiendo un genocidio. Término genocidio, que se usa mucho en la historiografía cubana. Hasta hoy ha quedado. Que cometió un genocidio. A ver, para que exista un genocidio, señor mío, tiene que existir la intención de diezmar la población. Pero caramba, ¿acaso Weyler no sabía que si ponía la población en... ¿Por qué lo iba a saber? ¿Acaso Xi Jinping sabía que si dejaba que los chinos cogieran los aviones se iba a llenar el planeta de COVID? No me resinga, hacer. ¿Sí comprende? Y se murieron más personas con el COVID que con... ¿cómo se llama esto? Que con la reconcentración. Pero detrás de eso, o sea, esta idea de que Weyler quería aniquilar a la población es una idea absolutamente... 60.000 soldados del ejército español eran cubanos. ¿Cómo querían matar a los cubanos? No, esa parte yo no logro entenderla. Pero además, tienes a la población ahí. Los nazis tenían un sistema en el que iban matando progresivamente a las poblaciones que iban diezmando. ¿Ya? Ahí no estaba creadas las condiciones para matar a nadie. De hecho, tenían que mandar medicinas, tenían que estar mandando alimentos. Eso no tiene sentido. Se trata incluso de equiparar a Weyler como el padre de los campos de concentración. Ojo, palabra concentración en el ejército español implica punto de llegada donde todo el mundo se va aglomerando. Es decir, los campos de concentración o la reconcentración era un término militar donde se unían las fuerzas. Ese es el término que nosotros entendemos, reconcentración y campos de concentración, y unimos. No son dos cosas diferentes. Es decir, todas las fuerzas se van a unir en un punto, que es como se escribía en aquel momento, reconcentrar fuerzas en tal lugar, reconcentrar a la población. Es un término militar que implica poner a todo el mundo en un lugar. ¿Cuál es el objetivo de la reconcentración? El objetivo de la reconcentración es quitarle el apoyo popular del campo, de cierta población en el campo, a los mambises. Eso es innegable. Pero también existía la otra intención, de la cual tratamos de saltarnos constantemente, de quitar a la población que estaban en contra de los mambises de sus manos. ¿Por qué razón? Porque aquellos que no se prestaran al servicio militar por el bando de Gómez eran pasados por las armas. Entonces, pero si tú no conectas las cosas... Exactamente. Y los decretos, o sea, las órdenes... Exacto, y las órdenes de Gómez y de Maceo sobre este aspecto están ahí, que están publicadas. El que no, pero además, fíjate, Andreas Stucky, yo creo que si vamos a recomendar a la gente que lee historia o a la gente que vaya a leer historia, mira, la historia de Cuba, si tú la analizas solamente desde los cubanos, ya tienes ahí un sesgo grave, porque casi siempre los cubanos van a tirar al pensamiento mágico religioso del nacionalismo y te van a ocultar cualquier otro elemento. Yo te voy a poner solo un elemento. Agramonte era hostia, Césped era la maravilla, pero resulta que ni Césped ni Agramonte se soportaban. Es que nosotros tenemos mejor criterio que el que ellos se tenían entre ellos mismos. Es más, estaban buscando para ver en qué chance se podían matar uno al otro. A ese punto, piensa tú, cuando tú quieras matar a alguien,
qué nivel de odio puedes tener tú en la sangre contra esa persona. Sin embargo, nosotros los ponemos como que las maravillas. Resulta que nosotros creemos de ellos lo que ellos no creían sobre ellos mismos. Así, ¿no? Y Agramonte era ciudadano americano, además. Era ciudadano norteamericano. Murió con la bandera norteamericana aquí cosida. Es decir, que hay elementos que nosotros intencionalmente no tomamos en cuenta y que tienen un peso espectacularmente importante para entender la historia. Ahora, Weyler era un personaje corrupto. No lo dudo. Lo era. Lo era. Pero es que la corrupción, señores, es decir que alguien es corrupto es algo muy, muy vago. ¿Sí? La corrupción es endémica en la hispanidad. Es decir, era corrupto Weyler, era corrupta la reina puta de España, era corrupto el gobierno mambí, fueron corruptos los mambises después del triunfo, del triunfo de los norteamericanos sobre los españoles, y siguieron siendo corruptos en el 40, en el 59 y hasta hoy. Es decir, te queda duda de que la corrupción sigue existiendo en Cuba, en México, en Honduras, en Guatemala, en Ecuador, ¿cómo se llama? En España. Sigue, es endémica. Es decir, asumir que la corrupción... Pero la corrupción no es un elemento, no es un, o sea, no te responde o sea, no te responde a la independencia, por ejemplo. O sea, cuando me dicen, no, porque vamos a independizarnos porque España es corrupta, es que eso no es suficiente, No. porque el Estado que tú vas a imponer va a ser tan corrupto como el otro. No, yo incluso creo que yo soy, como te he dicho 1000 veces, partidario de la independencia. Porque si yo voy a ser corrupto, es mejor ser corrupto en mi isla y no tener que compartir la corrupción con la Moncloa. Es decir, eso me queda claro. Y fíjate, en España, siempre que un gobierno no estaba en consonancia con las necesidades de la oligarquía que estaba en ese momento buscando poder, pues había una sublevación armada. Si la oligarquía en Cuba quería hacer lo mismo, no podía, porque había un océano por el medio. Es decir, nosotros no teníamos manera de hacer lo mismo que hicieron las oligarquías peninsulares porque la distancia nos los prohibía. ¿Ya? Yo no... Pero ponte a pensar en eso. Fíjate, yo ni siquiera estoy diciéndote de que existía una nación y que existía un sentido de nacionalidad diferente y que España era un gobierno extranjero. No, era un gobierno nacional. Nosotros sí. partíamos. Sí, pero fíjate, la forma en que en Cuba se van a dirimir estas diferencias, por ejemplo, hay que recordar el pacto con Fernando VII. Es decir, los acuerdos han tenido un peso importante que no lo han tenido en España, quizás porque es una sociedad más heterogénea, quizás por la razón que sea, pero la oligarquía cubana era terrateniente y ahí hay una homogeneidad de intereses que funciona, y esa homogeneidad de intereses hace que bueno, la oligarquía se va a plantar de una sola manera y va a tener una... No, desde la perspectiva de la oligarquía, las oligarquías son locales y es la oligarquía del centro y del oriente la que está en descontento. La oligarquía occidental está muy bien. Es decir, el conflicto en Cuba no es un conflicto con España, es un conflicto interoligárquico y lamentablemente nosotros narramos la historia como si fuese un conflicto entre Cuba y España. No, era un conflicto entre Oriente y Occidente. La oligarquía, exactamente, Oriente y Occidente. Y ahí solo hay que revisar cuando se está tratando de rearmar el imperio español y darle las concesiones, quién va a ser capitanía general y quién no, como la gente de Puerto Príncipe decía, yo no quiero ser parte de Cuba, decían, asumiendo que Cuba es La Habana. Claro, pero si tú tomas el censo del 61, en Oriente habían 100.000 personas y en Occidente 600.000. Estaba ampliamente despoblado y eso implica también, o sea, el atraso industrial, digamos, la preterición de esa parte del país o de esa parte de Cuba responde a estas, digamos, a estas circunstancias. Hay un documental del profesor Martí Brenes donde él habla justamente de que la guerra fue una guerra entre Oriente y Occidente. Es decir, que fue Occidente quien pagó la trocha de Júcaro, de las trochas, porque tenía la plata para eso también, y que pagaba al ejército para que estuviera, Ahora, con respecto a Weyler y volviendo al tema que nos ataña,
Weyler fue un militar en cuanto a su desempeño militar muy eficiente. Pregúntenselo a Maceo, es decir, si no es la labor de Weyler buscando arrinconar a los mambises, Y lo logra. buscando Y lo y lo logra. logra. Él mata a Maceo. Por eso le dan el Entonces, ducado de Rubí, porque mata a Maceo en las lomas de Rubí. Es decir, por eso es que le dan. Es decir, exactamente. Entonces, ahí te estás dando cuenta de que las medidas de Weyler, desde el punto de vista de la guerra contraguerrillera, era el personaje más adecuado para esto. Tal vez al heredar un proyecto anterior de la reconcentración, que tal vez dio resultado en algún lugar, a lo mejor dio resultado en Filipinas, dio resultado en otro lugar, pero en Cuba no dio resultado. Lamentablemente fue un desastre humanitario. Ahora, eso puede ser considerado un crimen de guerra. Claro que puede ser considerado un crimen de guerra, pero si leemos, fíjate que yo ahorita rompí la línea cuando te dije que teníamos que leer a autores que no sean cubanos. Astuki, te quedaste por Astuki. Exacto. O sea, Andreas Stucky es un personaje maravilloso para leer porque es un tipo que le da igual a España y le da igual a Cuba. Simplemente él va a los datos y trata de narrar la historia con todas las fuentes. Ese es el mejor. Exacto. Entonces, cuando tú tienes una gente que no está viciada, caramba, ve a ese, léelo. Y cuando lo veas ahí te vas a dar cuenta de que Stucky narra cómo los mambises frenaban la llegada de alimentos a las poblaciones. Entonces, las responsabilidades de Weyler, ¿tiene responsabilidad Weyler? Sí. ¿Tienen responsabilidad los mambises? Sí. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿El que dio la orden o el que frenó? Bueno, es que ya eso entra en un debate de distribución de responsabilidades. ¿Son responsables? Sí. ¿Ambos bandos son responsables del desastre humanitario del 97? Sí lo son. Bueno, tú sabes mi posición, yo me posiciono en contra de la independencia. Yo pienso que eso yo pienso que por el hecho de que estos grupos toman decisiones y toman decisiones que son peligrosas para el resto de la población y se arrogan la soberanía nacional. Yo pienso que por ahí hay un elemento, porque pienso en los campesinos. Yo campesinos en ese punto. Es decir, yo hago un decreto. Una minoría. Cuando una minoría se arroga el derecho de imponerle al resto lo que creen que es correcto, terminamos en desastres. Solo hay que ver a Cuba hoy. Solo hay que ver a Cuba. Cuba es eso, es una minoría que se impuso, que logró luego ser mayoría por otros mecanismos psicológicos, no vamos a entrar en ese debate, y que hoy están ahí en el poder, siguen siendo una minoría, pero no nos permiten a nosotros tener... Pero esa es la mayor responsabilidad. Esa para mí es la mayor responsabilidad. Y es una responsabilidad que nosotros no nos damos el tiempo para hablar de ella. Claro, y que yo creo que hay que regresar a las raíces históricas y analizar nuestra historia para poder solucionar los problemas del futuro y del presente. Pero yo que soy defensor de la independencia, asumo, fíjate, yo asumo la independencia no desde la narrativa apologética, ¿no? Yo asumo la independencia como que, ok, mira, esto había que cogerlo por este camino y esto es lo más pragmático, ¿ya? Sí, pero no por otra cosa, que somos españoles que se estaban quedando con su propio territorio, ¿ya? Y que de igual manera no lo íbamos a lograr porque la gran mayoría de los cubanos estaban en contra de salirse del territorio español, pero que al final estábamos a 90 millas de los Estados Unidos y que tarde o temprano, por las mismas intenciones norteamericanas, Cuba iba a salir de la órbita española. Eso era inevitable. Pero no se puede hacer historia en subjuntivo, es decir, la realidad es que... pero eso ya estaba como parte de la política interna norteamericana. Está bien, pero las formas que escogieron esta minoría son formas que no son aceptables y hay que exigir responsabilidad. Hay que exigir responsabilidad. Pero vuelvo sobre mis pasos. En España, cuando esas mismas oligarquías peninsulares no les convenía algo, también cogían el machete y salían para acá. También. Si la decisión está bien, claro. De nuestra sangre. Sí. Coger el machete es parte de nuestra sangre. Que no es lo correcto, no lo es. De que habían alternativas políticas que eran pacíficas y que no ponían en juego la destrucción del país, de la población, etcétera. También. Es decir, vamos a estar claros de las cosas. De que los cubanos se comportaron, y cuando digo cubanos, digo
la población que vivía en Cuba, naciera donde naciera, porque ahí cogió el machete valenciano, canario, andaluz, ahí cogió el machete de todo el mundo, para un lado y para el otro, como en la Guerra Civil Española. ¿Quiénes se masacraron? Españoles. Cuba es una guerra civil donde la población hispana se da machete ahí, se masacran los unos a los otros por un ideal. Pero fíjate, ni la población española entendió, recibió el memo, porque el siglo XIX entero está lleno de guerras civiles y hasta el siglo XX con la guerra civil española. Es decir, que no recibieron el memo de que, caballero, el punto no puede ser pagarnos entre nosotros y ni nosotros tampoco. Nosotros como hijos de ese pueblo, como parte de ese pueblo, tampoco entendimos Sí, porque yo incluso en esta época he ido rompiendo un poco con la idea de que somos hijos de Esparta. Es decir, tú no puedes ser madre e hijo. Es decir, tú no puedes ser madre e hijo al mismo tiempo. Es decir, los cubanos son España. Y los cubanos, cuando te pones a ver, es la conjunción de todas las localidades de la España peninsular e insular. No hay más, no hay más. Ah, que tenemos un componente africano. Sí, porque los españoles los trajeron y estaban ahí y pero están. Es posterior, los españoles tienen componentes marroquíes, no lo dudo, aunque claro, no les guste. Pero es posterior y se hispanizó. Es decir, totalmente. No es anterior, es un elemento posterior que se hispaniza. Mira, todo lo que tú traes a esa tetera se va a hispanizar. No, mira, yo el otro día conversaba con unos amistades, decían, no, ¿y qué llevan los africanos? No, los africanos trajeron el quimbombó y trajeron el plátano. No. Que esos elementos sean de origen africano no significa que lo hayan traído los africanos, porque si los africanos venían en un barco, amarrados, desnudo. ¿dónde coño llevaban los sacos, chicos? No tiene sentido, solo trajo el esclavista. ¿Entiendes? ¿Va? Ah, vale, está bien. Está bien. Pues, hermano, entonces... Bueno, nada, entonces quedamos para la próxima. Tenemos que hablar sobre los saharauis, la proposición de ley. Es muy interesante lo que significa para nosotros. Y sobre este tema creo que nos queda todavía leña para el próximo encuentro. No, sí. Yo creo que el resumen al final es eso. Es decir, analizar a Weyler desde los datos. ¿Hubo un desastre humanitario? Sí. ¿Tiene responsabilidades? Sí. ¿Fue un genocida? No. Separar que tanto como los insurgentes es un concepto contemporáneo que hay que estudiar con mayor detenimiento y que no se aplica cuando tú no tienes la intención de matar la población. Claro. Pero entonces, si tú le aplicas ese término de genocida a Weyler, hay que aplicárselo a los insurgentes, porque los dos hicieron cosas para lograr los objetivos que se habían propuesto. No, aquí lo que hay que hacer es homologar. Tú homologas casos. Israel-Palestina, en el conflicto actual de Gaza, fíjate, en el conflicto actual de Gaza, no aplica al concepto de Cuba y España, ¿no? Pero en cuanto a masacre de población, ¿ok? Ambos han sido llevados a tribunales internacionales. Israel no ha sido condenado por genocidio. Ha sido condenado Netanyahu por crímenes de guerra, que es diferente, crímenes de guerra a genocidio. Hay gente que te dice, es que a mí me da igual, a ti te puede dar igual, pero estamos hablando de un concepto. Si tú vas a usar el concepto genocidio, apégate al concepto. Exacto. Y fíjate, algo interesante es que en 1899, en cumplimiento del artículo 7 del Tratado de París, que hablaba sobre las reclamaciones por pérdida de propiedades entre España y Estados Unidos, un tribunal independiente llegó a la conclusión de que los actos cometidos por España eran actos normales de guerra. Es decir, que ya esos actos fueron estudiados y se llegó a la conclusión que no eran crímenes de guerra, sino actos normales de guerra. Y ese fue la antesala para negar algunas reclamaciones. Pero lo interesante de esto es que entonces, si esos actos fueron actos normales de guerra, entonces, ¿por qué Estados Unidos dice que va a la guerra para salvar la humanidad, para evitar un genocidio? Es decir, te encuentras esta diferencia y que desmonta por completo las razones por las que... Yo no soy un antiamericanista, ni mucho menos. La gente a veces cree de que analizar la historia
de manera rampante así, ya implica de que tú estás viciado con pensamientos del PSC. No, no, no. Estados Unidos se metió, creó las condiciones para meterse en una guerra con España, se metió en esa guerra con España, se convirtió en el imperio que era, que acabó con un imperio decadente y se convirtió en el imperio que es hasta hoy, ¿ok? Pero dentro de esas cosas que pueden tener análisis éticos múltiples, una de las cosas que hizo Estados Unidos para poder garantizar su inversión en Cuba, porque la inversión no es solamente material, también es humana, porque tú necesitas que la gente trabaje y no se te muera, ¿sí? Claro. Estados Unidos tuvo que sanear la isla. Sí. Tuvo que sanearla y eso le costó a Estados Unidos billetes. Y Estados Unidos tuvo que meter dinero para poder restablecer todo lo que la TEA quemó. Exactamente. Fíjate, de los acueductos, ¿qué ciudades tenían acueductos en el siglo XIX? La Habana, Matanzas, Cienfuegos, quizás Santiago, no sé, pero eso era, o sea, es decir, la mayoría era en el occidente. El oriente no tenía ni acueducto, ni saneamiento, ni un coño. Entonces, eso Estados Unidos lo tuvo que hacer. Bueno, si seguimos aquí nos van a dar las 1000. No. Así que vamos a cortar. Gracias por la muela. No, realmente yo agradezco mucho y lo disfruto mucho. Así que nos vemos en la... No, sobre todo decir a las personas que nos escuchan que esta es una conversa entre amigos que se hace pública. Las personas siempre nos reclaman a veces, oye, tienen que tener una estructura o tienen que tener un guión. No. Este formato, lo del guión será para otro momento. Este formato es simplemente esto. Somos un par de calvos hablando aquí de cuestiones que nos inquietan y ya, no hay más nada. Y yo no sé lo que tú vas a decir ni tú lo que yo voy a decir. Así que... Sí, es que esto no tiene más preparación que hablar de los temas que nosotros... La gente a veces dice, ajá, y ustedes no se preparan. ¿Cómo sabías de Andreas Stugge? Sí, es cierto que nosotros estamos en grupos de historia donde debatimos cuestiones, grupos de historia donde tenemos hermanos de España, de diferentes partes de Hispanoamérica, donde se conversan cuestiones que tienen que ver con la historia, donde se hace un análisis muy crítico sobre la historia de nuestras naciones. Y eso trae consigo que, bueno, a veces salen discusiones y nosotros aprovechamos para debatir en este encuentro entre amigos que se deja abierto para que el público debata, reflexione, se inquiete, porque hace falta que la gente sienta la inquietud por ver si lo que estamos diciendo es o no es y si están dispuestos a cambiar su pensamiento también, ¿no? También, así mismo es. Así que muchas gracias por esta buena conversación. Aquí estamos para la próxima entonces. Nos vemos a la próxima. Saludos, hermano. Dale, un abrazo.